Y 17 días después de las elecciones llegó el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, o para ser más precisos, el principio de acuerdo. En virtud del mismo, Alfonso Fernández Mañueco será presidente de la Junta y el partido de Albert Rivera se haría con las alcaldías de Burgos y Palencia, además de algunas diputaciones. Faltan por conocer los detalles de ese acuerdo y el reparto de consejerías en la Junta entre los dos partidos. Después de 2 semanas y media de incertidumbre, el horizonte de gobierno regional y de ayuntamientos parece que se despeja. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día lo llevan siendo varios días. Son los miembros de las delegaciones de PP y Ciudadanos que el pasado miércoles comenzaron a negociar y que una semana después han logrado un principio de acuerdo. En los próximos días conoceremos los detalles definitivos, tanto del reparto del poder como del programa del gobierno, del que sería el segundo ejecutivo de coalición en la historia de nuestra autonomía. La noticia saltaba a las 9 de la noche. Tanto PP como Ciudadanos la han confirmado, pero en ambos casos lo califican de preacuerdo, en virtud del cual los populares conservarán la presidencia de la Junta, que ocupan desde hace 32 años. Su candidato seguirá siendo Alfonso Fernández Mañueco, quien por primera vez se pondrá al frente del Ejecutivo tras su etapa como alcalde de Salamanca. En la vicepresidencia estará Francisco Igea, quien también ha pedido que el reparto de las consejerías sea al 50%. Esta parte del acuerdo, como lo referido al contenido del programa político, se habría negociado directamente en Castilla y León y por los equipos de ambas formaciones, liderados por el propio Mañueco y por Francisco Igea, respectivamente. Por su parte, Ciudadanos conseguiría la alcaldía en uno o varios ayuntamientos de capitales de provincia y también en varias diputaciones. Este extremo del acuerdo se habría negociado en Madrid. Falta por conocer quiénes serían los afectados, pero en el punto de mira están los ayuntamientos de Palencia y Burgos y las diputaciones de Burgos y Segovia, es decir, las instituciones en las que ambas formaciones necesitan pactar para tener posibilidades de gobernar. La intención es firmar el acuerdo el viernes. Con él se frustran las esperanzas de cambio del PSOE, ganador de las elecciones y cuyo candidato colgaba en Twitter nada más saltar la noticia este comentario: una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. El portavoz del Senado, el también burgalés Ander Gil, sumaba su reproche a Ciudadanos, al que calificaba de muleta naranja. Los socialistas consiguieron en las urnas 35 escaños. PP y Ciudadanos sumarán 41, justo la mayoría absoluta para que Mañueco sea investido, previsiblemente, en primera vuelta. En el Partido Socialista, además de esa frase de Miguel Hernández que reproducía en Twitter Luis Tudanca, se temían el preacuerdo y en las últimas horas habían arreciado las críticas hacia Ciudadanos. Desde Soria, la número 2 del PSOE, Virginia Barcones, acusa a la formación naranja de plegarse a las directrices nacionales, pasando por alto las promesas de cambio después de 32 años de gobierno del PP en la Junta de Castilla y León. Lo que están haciendo es hacer de nuestra tierra, del futuro de los casi 2,5 millones de personas que vivimos en Castilla y León, ciudadanos de segunda que somos moneda de cambio de otro tipo de intereses partidistas y no respetar ni a la gente que vivimos aquí, ni lo que dijeron el día 26 cuando fueron a las urnas. Pues ya lo ven, como se pueden imaginar, hoy hay mucho que decir, hoy hay mucho que opinar, hoy hay mucho de lo que hablar en nuestro tiempo de análisis, en nuestro tiempo de tertulia. Me acompañan esta noche Juan Luis de las Rivas. Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y Cayo Sastre. Cayo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Habéis elegido el mejor día para venir. El día del acuerdo. El día del preacuerdo. Vamos a hablar de preacuerdo, vamos a mantener las formalidades, ¿no? A ver en qué termina todo esto. Y evidentemente tenemos que mirar la prensa, porque los titulares nos pueden decir también mucho por dónde ha podido ir este principio de acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, y es lo primero que vamos a hacer con Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Evidentemente es el titular. Sí, es el titular es la noticia. Del norte de Castilla de mañana, cuya portada nos acaba de llegar. Ciudadanos pide 2 ayuntamientos, Burgos y Palencia, 2 diputaciones, Segovia y Burgos, y un veto para que Mañueco presida la Junta. Y también destaca otro titular. Un exalto cargo de la Junta y varios ediles del PP declaran ante el juez de Salamanca por las primarias de 2017. Diario de León titula en su primera que el recorte de correos amenaza a las empresas del mundo rural.
La propuesta de la Autoridad Fiscal Independiente para buscar la rentabilidad del servicio aceleraría el vaciado de los pueblos por falta de prestaciones, denuncian los sindicatos. Y Diario de Ávila titula en su primera que el Festival Veranos en la Muralla se aplaza un mes y deja fuera a Manolo García. Por último, el diario La Razón destaca la visita de la reina Leticia al Burgo de Osma. El Burgo de Osma se vuelca con la reina Leticia en su visita a la catedral. Gracias, Ernesto. Evidentemente los periódicos llevarían como principal titular destacado ese preacuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero como se pueden imaginar, dado que la noticia ha surgido a última hora de la noche, pues muchos de los periódicos pues han tenido que apurar el cierre y esas primeras páginas no nos han llegado con los titulares destacados. Vuestra primera impresión acerca de lo que hemos conocido esta tarde, claro, de lo que hemos conocido esta tarde-noche, ese principio de acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, ¿se veía venir? ¿Os ha sorprendido? Bueno, lo cierto es que se veía venir, pero estamos un poco como los periódicos. Quiero decir, como la noticia se ha producido a última hora, entonces, bueno, todavía no conocemos los detalles del acuerdo. Yo diría que se veía venir, que ha habido en algún momento alguna duda de que esto se iba a producir, justamente cuando el Partido de Ciudadanos plantea esta idea de que hay algunos cargos, algunos candidatos de ayuntamientos que no deben de ocupar el ayuntamiento los ayuntamientos que han sido discutidos, bueno, en definitiva, ¿no?, los candidatos, ¿no? Pero bueno, este era el planteamiento general, pactar con el PP por parte de Ciudadanos. Entonces, por lo tanto, aunque haya habido algunos momentos de duda, pero bien, ahí tenemos el acuerdo. A mí me parece que el acuerdo es ¿cómo decirlo? Pues es un gobierno de casi se han dividido el gobierno, ¿no? Porque se habla de la mitad de las consejerías. Bueno, hay muchos detalles que aún no conocemos. Evidentemente ningún partido, ni PP ni Ciudadanos, han hablado de la letra pequeña de ese principio de acuerdo. Han tardado, de hecho, en confirmar que existía tal principio de acuerdo, aunque es verdad que a última hora de la noche el Partido Popular de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que señala o en el que confirmaba la existencia de ese principio de acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma con el Partido Ciudadanos, mediante el cual Alfonso Fernández Mañueco presidirá la Junta de Castilla y León. De igual forma, el Partido Popular informa de la existencia de principios de acuerdo con Ciudadanos para la gobernabilidad en otras administraciones locales dentro de Castilla y León y nos remite en los próximos días para conocer más detalles y cómo evolucionan definitivamente todas estas negociaciones. Damos por hecho en los medios de comunicación que a cambio de que Mañueco presida la Junta, Ciudadanos se quedaría con la alcaldía tanto en el Ayuntamiento de Burgos como en el Ayuntamiento de Palencia, que es donde tendrían que sumar los partidos del centro-derecha para alcanzar esas mayorías suficientes, esas mayorías absolutas, y aparte estamos pendientes también de determinadas diputaciones. ¿Cómo lo veis? Yo veo que, claro, hay una cuestión, es, como bien dices, ¿quién ha sido el motor del acuerdo, ¿no? Esto porque... ¿Te refieres a que si ha sido Castilla y León o si ha sido Madrid? Este interrogante que se planteaba en la intervención anterior. Bueno, pues si es una cuestión de Ciudadanos-Madrid, eso es una cuestión que nos tendríamos que preguntar para saberlo. Y otra cosa que a mí hay un dato, perdona que te interrumpa, que es muy relevante. Yo creo que el primer medio en filtrar la información ha sido el diario El País. O sea que entiendo que las fuentes del diario El País están sobre todo en Madrid, ¿no? En la Dirección Nacional de Madrid, no en Castilla y León. Y a mí me asombra también la capacidad de cesión del PP, ¿no? O sea, hay una especie de voluntad de gobernar. ¿Pero te sorprende con los resultados, con los malos resultados que ha obtenido el PP? Sí, me sorprende porque parece, sí, porque no sé, me sorprende porque hay una cuestión de el ceder ciudades en las cuales, pues, que son votos los de las ciudades muy dirigidos a las personas. Cuando alguien gana por mayoría, pues es el ceder diputaciones, bueno, eso me da un poco, no sé, eso ya es más coyuntural. Una vicepresidencia, la mitad de las consejerías, hablamos de gobiernos Frankenstein, pues puede haber, ¿cómo se va a gobernar esta comunidad autónoma, no? ¿Con qué principios, con qué criterios? ¿Va a haber verdaderamente un acuerdo de gobierno? No, entiendo que tiene que haber un acuerdo de gobierno, porque se habla de un gobierno de coalición, no se habla de un gobierno apoyado desde fuera. ¿Qué contenido va a tener, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que todo esto sería viendo, Juan Luis, pero de todas formas los resultados del PP eran muy malos. Los resultados del PSOE, aunque ellos les plantean como unos buenos resultados porque han ganado las elecciones, para mí también eran muy malos. Podemos se hunde y aquí los...
Las elecciones hace autonómicas. 32 años, 32. Sí, bien, pero no han conseguido más, mayoría pero absoluta, sí, pero Juanma, insisto que el problema no han conseguido tanto en la situación más difícil para el PP, con competencia por otra parte con Ciudadanos, con Vox, se ha caído Podemos. Entonces quiero decir que aquí los grandes, los que han triunfado, los vencedores de aquella noche fueron Ciudadanos, en definitiva. Aunque pero por la calidad más que por la cantidad de votos. Sí, exactamente, por la calidad, ¿no? por la posición, no por la cantidad de votos, está claro. Entonces yo creo que si estas condiciones habrían funcionado, condiciones muy similares, yo creo, con el Partido Socialista, ¿no? Estoy totalmente convencido, porque no hay otra salida. Si quieres gobernar, tenemos que gobernar. Entonces no hay otra. Puedes matizar algunos flecos, puedes poner algunas condiciones. Pero no hay mucha experiencia. A mí lo que me parece más llamativo de este acuerdo o preacuerdo es que nos consideren absolutamente subalternos, es decir, somos un territorio subalterno al criterio de los madrileños. Y alguna de las extravagancias que anuncia el Norte de Castilla en su portada es, por ejemplo, el veto al único que ha ganado las elecciones. Jesús Julio Carnero ha ganado las elecciones en la provincia de Valladolid, ha crecido en su número de diputados y, en cambio, aparece con un veto. Bueno, y también hay un punto importante a tener en cuenta y que, según hemos ido conociendo a lo largo de la tarde, el hecho de que precisamente, en función de cómo evolucione esa investigación que se lleva a cabo por parte de un juzgado de Salamanca en torno a las primarias del Partido Popular de hace de 2017 y que afecta directamente a Alfonso Fernández Mañueco, pues en función de cómo termina aquello, si al final el juez acaba investigando al propio Mañueco, pues eso supondría la dimisión, el cese inmediato del que parece con toda probabilidad que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Es decir, que aunque el preacuerdo está muy avanzado, también hay muchos detalles a tener en cuenta que pueden cambiar las cartas, ¿no?, en cualquier momento. Pero eso cambiaría más, por lo que aparece, a las personas, afectaría a personas más que al acuerdo general. Bueno, pero también sería un cambio bastante significativo, ¿no?, bastante relevante. Sí. Estoy de acuerdo, porque las personas, en último caso, forman parte de ese mismo acuerdo. Pero tratando de conectar con esta idea que somos subalternos de Madrid, bueno, todos sabemos que aquí el partido se juega en Madrid, ¿no? Sí. Está claro. Pero también lo de Navarra se juega en Madrid. También lo de Canarias se juega en Madrid, bueno, y hay muchas cosas que se juegan en Madrid. No estoy tan de acuerdo con eso. Lo de Navarra se juega en Madrid, pero con mucho protagonismo. Somos el patio de atrás de Madrid y nos tratan como el patio de atrás. No, yo creo que esto nos tratan y cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué nosotros nos dejamos tratar así? Los navarros, o sea, yo no sé lo que quiere Sánchez, pero desde luego la candidata Navarra plantea una cuestión distinta. Y luego el partido más importante en Navarra es un partido regionalista, que es UPN, que hace una acción. Es decir, Navarra... Bueno, ahora era la fórmula Navarra suma. Sí, suma, pero el que es fuerte ahí, pero porque los otros Ciudadanos es pequeño, relativamente, y el PP inexistente. Sí, pero bueno, entonces, yo creo, no estoy dispuesto a creerme esto del todo. Si nosotros hacemos las cosas así, es porque nos dejamos hacer las cosas así. Bueno, pues en el último caso me gustaría decir que nuestros políticos son subalternos de los de Madrid. No, quiero decir, yo creo que no es... Ya, lo grave, Cayo, es que como ahora conocemos también a los políticos de Madrid, no son desconocidos para nosotros, pues solo podemos lamentar que la circunstancia sea esa de ser subalternos. Bueno, os veo con ganas de hablar a calzón quitado y vamos a escuchar precisamente las palabras de alguien que suele hablar también sin pelos en la lengua, ¿no? El presidente de Asaja, don Aciano Dujo, al que hoy se le ha preguntado en una rueda de prensa que tenía que ver con la remolacha, pero claro, la política, y a él le gusta bastante esto de la política, pues le han preguntado los periodistas por cómo ve la situación y cómo veía todo este escenario de negociaciones donde hasta hace unas pocas horas todo era incierto. Y esto es lo que ha dicho. Se lo podía haber dicho más alto, pero más claro, posiblemente no. Nos interesan nuestros problemas y las soluciones. Y demasiado parón político tiene este país y esta comunidad en los últimos años para que sigamos en este peloteo político por ocupar los sillones o por cambiar de sillón, pero al final los mismos perros con distintas carrancas.
Con distintas carrancas. Carrancas, Perdón, es verdad, carrancas, sí. Es la protección que llevan los mastines para evitar los ataques de los lobos. Con distintas carrancas, eso es, aquí solemos decir con distintos collares, pero bueno, con distintas carrancas, contundente. No hemos hablado tanto de lo que pueden ser los pactos en los ayuntamientos, se habla. Estamos pendientes de que se confirme, de que Ciudadanos podría gobernar el Ayuntamiento de Burgos y el Ayuntamiento de Palencia. Claro, esto supondría que el Partido Popular se quedara exclusivamente con el Ayuntamiento de Salamanca, la única capital de provincia en la que podía gobernar el Partido Popular. Y esto es muy relevante. Os lo pregunto además porque antes leía un tuit de nuestra compañera Marga Enríquez, donde recordaba que también hace unos cuantos años el CDS gobernó en el Ayuntamiento de Segovia gracias a los votos del Partido Popular, cuando el CDS no había ganado esas elecciones, y que desde entonces creo que el Partido Popular no ha vuelto a ganar en Segovia y el CDS pues desapareció. Bueno, sí, recuerdo esta situación. El PP apoyaba justamente al grupo más pequeñito, no sé cuántos concejales tenía en aquel momento, y al final desapareció, ¿no? Es Atilano Soto, ¿no? Era Atilano Soto. Era lo de Segovia. En Segovia, sí, ¿no? Bueno, lo cierto es, pues sería esta situación. Pero bueno, vamos a volver a la actualidad. Si nos vamos al pasado, igual corremos peligro de que la memoria nos falle. Sobre los ayuntamientos, sobre la posibilidad de que precisamente el tercer partido acabe gobernando un ayuntamiento. Eso no lo habíamos visto desde aquellos tiempos. Y además yo no lo entiendo en el caso de Palencia, ¿no? Que parece que por números y eso parece como una especie de agravio. A mí me parece que se está hablando, aunque es un poco exagerado y habría que analizar mucho lo que ha dicho Donaciano Dujo, es un poco, porque luego qué actitud hay respecto a determinados problemas. La realidad es que se está administrando el poder y no se está haciendo un proyecto de gobierno claro, no se está hablando de eso. Y yo creo que es muy difícil gobernar en coalición. Y los datos que tenemos hasta ahora, por cómo se han hecho las cosas, por las cosas que se han dicho, pero tú sabes que ahora los gobiernos en coalición va a ser el... Sí, pero para gobernar en coalición hay que tener otro tipo de discurso, no el discurso, estos discursos tan abstractos, vamos a regenerar, vamos a no sé qué. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes, no? Y luego, esto genera mucha inestabilidad e incertidumbre a largo plazo. O se hace... Yo lo que ruego a los políticos que están armando esto es que intenten armar un gobierno estable, capaz de trabajar, no simplemente repartir poder. Bueno, ya sabes, estamos en estos tiempos que todo está muy fragmentado y que no va a haber gobiernos mayoritarios y que va a ser la mayoría gobiernos de coalición o algo así. Bueno, ya sabéis esto de Borgen, la serie esta, ¿no? Sí, por eso te lo decía. Que gobernaba el que más votos, el que menos votos tenía, ¿no? El cuarto. Pero tiene una tradición parlamentaria. Sí, bueno, curiosa. pero tendremos que aprender la tradición parlamentaria, pero esto ha ocurrido en Bélgica también. Creo que el primer ministro era el cuarto en votos, ¿no? Bueno, quiero decir, pero porque es un país destruido. Bueno, Bélgica. Es un país destruido. Es un país donde los trenes se chocan porque no hablan el mismo idioma. Sí, pero estoy de acuerdo, es un estado fallido, ya estoy de acuerdo, Juan Luis. Pero Bélgica es, si me hablas de Bélgica, me voy a Alemania a vivir, no sé. Pero quizá nos tenemos que acostumbrar a que esto... ¿Es eso? Sí, no, pero que nos tenemos que acostumbrar al tiempo que tenemos, ¿no? Este es el tiempo que tenemos. Van a durar en el tiempo partidos como Podemos, partidos como Ciudadanos, partidos que acaban de llegar, volveremos más tarde a una situación más estable, pero este es el tiempo que tenemos. Y bueno, estoy de acuerdo con esto de Donaciano, pero yo creo que también es un discurso fácil, ¿no? Sí, pedirle a la gente que sea responsable, que solucione los problemas. Bueno, la gente es la gente, los políticos son los políticos. Te voy a decir una cuestión. Cuando tú gobiernas con un partido verde, con un partido nacionalista, con un partido liberal, con un partido de derechas, conservador clásico, un partido socialista o socialdemócrata, hay unas cosas claras, sabe cada uno quién es. Cuando gobiernas con partidos que no sabes si son liberales por la mañana y por la tarde son conservadores, si otros partidos no se sabe qué tipo de sociedad defienden, pues entonces estamos en un caos. No sé si tan indignado como escuchábamos antes a Donaciano Dujo, pero nuestro quinto tertuliano ha estado también muy pendiente de las negociaciones entre PP y Ciudadanos. Y creo, Nieto, que a punto estaban de terminar con tu paciencia. No puedo pegar ojo, Juanma. He hecho un gran descubrimiento. Resulta que los hilos de la naranja bisagra de Ciudadanos Castilla y León
que cada vez tiene peor aspecto, están movidos por otra naranja mucho más grande. La naranja de Albert. Cuidado que nos está dando juego la naranja bisagra. A ver si se aclara pronto la cosa, que no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, pues parece que se ha aclarado la cosa y comparte tu teoría, ¿no? De que hay alguien que maneja los hilos desde otro lado, desde Madrid. Y os quería preguntar, claro, por la situación en la que ha quedado el Partido Socialista, porque hemos escuchado declaraciones previas al principio de acuerdo. La que hemos escuchado sobre todo ha sido a la de Virginia Barcones, la soriana Virginia Barcones, la número 2 del partido, bastante indignada por lo que parecía bastante evidente a primera hora del día. Ayer también la diputada burgalesa Esther Peña lo daba por seguro, ya ha empezado a hablar de vergüenza. Hoy hemos leído o hemos visto esa reacción del Estudanca, que a través de Twitter simplemente se ha limitado a colgar esa frase: una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. ¿En qué situación queda el Partido Socialista? Aunque pues tú decías que los resultados no eran tan buenos, pero evidentemente ganar unas elecciones en Castilla y León de tantos años después, pues... Ganarlas claramente. Bueno, ya. Si tengo que decir que muchos han ganado las elecciones y no han gobernado, preguntar al alcalde, al exalcalde de Valladolid, que no gobernó, preguntar al PP en el Ayuntamiento de Madrid, que no gobernó, y así sucesivamente. No, y Rajoy fue echado por Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué situación queda? Pues yo mantuve aquí, no sé si con esta exactitud, que no era tanto el éxito del Partido Socialista, era un éxito haber ganado las elecciones después de tantos años, pero la cuestión es gobernar. Esto es como el fútbol, en definitiva. Lo que cuentan son los goles, ¿no? Lo digo por la afición de Ernesto al fútbol, ¿no? Lo que cuentan los goles, no cómo juegues al final, ¿no? Y aquí tenían un problema. Ellos consiguieron buenos resultados a costa de Podemos. Podemos se cayó demasiado y la dependencia de Ciudadanos era clave para hacerse con el poder. La dirección de Ciudadanos era otra, quiero decir, el planteamiento de Ciudadanos Madrid, por seguir con esta idea de sucursal, era otro, y bueno, pues es un pequeño fracaso. Yo creo que estar 4 años en la oposición para el Partido Socialista en estas condiciones, bueno, pues quizá te tienes que plantear cómo no hemos conseguido más de lo que hemos obtenido, ¿no? Hombre, es frustrante, y yo creo que incluso mirando cómo ha pasado las cosas en Madrid, yo veo cierta descortesía en el trato que Ciudadanos ha dado al PSOE. Cierta descortesía porque al fin y al cabo el PSOE ha ganado las elecciones. Es una cuestión que no sé cómo es la cortesía porque yo no me dedico a esto en estos casos, pero ves cómo ha estado dialogando Sánchez con Rivera y con Casado, ¿no? Y parece que es otro tipo de cortesía, ¿no? Luego, los que han hecho este principio de acuerdo o pacto tienen que ser capaces de convertir eso en un proyecto que ilusione a esta comunidad autónoma, no simplemente un reparto del poder. Y eso no me parece que es fácil. Y en ese sentido necesitan contar de alguna manera también con la oposición, porque un pacto es muy inestable. Si hay bronca, enseguida se produce una moción de censura. Entonces, tiene que haber y la estabilidad se funda también en el respeto a las reglas, ¿no? Bueno, pero esto es una cuestión diferente. Ellos tienen que practicar este respeto. Pero quiero añadir, el Partido Socialista también ha ganado las elecciones en Madrid y no va a poder gobernar, aparentemente por los datos que hay en torno a los pactos. Carmena ha ganado las elecciones, corrígeme, ¿no? Sí, en Madrid. Claro, bien, pero con 83 diputados, Sánchez se hizo con una moción de censura. Andalucía está gobernada por alguien que no ha ganado. Quiero decir que es el juego político, este es el juego político, el juego de los pactos, de las combinaciones, etcétera. Y a veces, pues en el futuro veremos a ver qué pasa, porque alguien que ha pactado, por pactar termina perdiendo. Pero te lo digo de otra manera, los que pactan ahora van a gobernar a todos los castellano-leoneses. Sí, estoy de acuerdo, y ellos tienen que convertir ese pacto, hacernos creer que ese pacto es bueno para todos los castellano-leoneses. Y eso es algo que yo, en todo lo que se ha debatido, no lo veo. Esa esperanza, esa ilusión, esa vocación por pensar por esta tierra, como se dice mucho esta tierra ahora, ¿no? Pues yo no lo veo simplemente. Veo más una cuestión de vamos a administrar el poder.
No vamos a gobernar en un sentido Insisto que si se hubiese producido el pacto en la otra dirección habría sido el mismo resultado, la misma impresión probablemente. El caso es que aquí estamos, pendientes de que nos den algún tipo de explicaciones, tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos, para ver más detalles de este principio de acuerdo alcanzado a última hora de este miércoles, como les digo, entre los dos partidos para gobernar, tanto la Junta de Castilla y León como varios ayuntamientos donde no estaban claras todavía las mayorías y esos posibles acuerdos de los partidos del centro derecha. Pero también hay que buscar acuerdos para investir a Pedro Sánchez, y el PSOE continúa buscando esos apoyos para conseguirlo. Tras el portazo de PP y Ciudadanos, los socialistas se abren a nuevas negociaciones. José Luis Ábalos se ha reunido hoy con PNV, Compromís, Navarra, Suma, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria, el de Miguel Revilla. Las cuentas aún no salen, pero no tiran la toalla y no descartan ayuda independentista. Mañana Adriana Lastra se reúne con Esquerra y con Junts per Catalunya. Los únicos excluidos de estas reuniones son Vox y Bildu. Yo no puedo descartar nada que no dependa de mí. O sea, a ver si lo entendemos. Ese es el sentido. Yo no sé lo que van a hacer los demás. Yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer. Y es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España. Y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas que el Partido Socialista entiende. Esto también es un auténtico laberinto, porque evidentemente Pedro Sánchez tiene 123 diputados y con Podemos, con Unidas Podemos, se queda a 11 de la mayoría absoluta. Bueno, a 11 o a menos en función de lo que hagan definitivamente los diputados de Esquerra y de Junts per Catalunya procesados. Sí, pero quería apuntar que Pedro Sánchez también nos ha hecho creer, y lo he dicho, que había ganado las elecciones por mayoría absoluta, porque hasta ahora no había comenzado el baile. Y cuando comienza el baile de los pactos, bueno, pues si les reclamas que piensen en todos, pues verás que Ábalos te ha dicho que ellos piensan en su gobierno, no en todos. Por lo tanto, quiero decir que seamos realistas. Quería apuntar este detalle porque todos los pactos y todas las negociaciones pecan de lo mismo. Ellos están pensando en cómo armar un gobierno, pero no creo que Ábalos esté pensando en mí, sinceramente, ¿no? Ni en los de mi pueblo, ni en los ciudadanos estos de Castilla y León, ni en los de Canarias. Está pensando en cómo montar esta historieta. Y es más, es una vergüenza que cada uno de los tipos pida una cosa. Revilla pide que el tren de Palencia a Santander. El tipo de Compromís pide más dinero para Valencia. Los tipos de Esquerra Republicana piden que Junqueras sea el rey del mambo en Europa. Entonces, así sucesivamente. Por lo tanto, este pequeño reproche de donación de antes, exactamente, y este pequeño reproche, buen reproche de buen ciudadano de Juan Luis, pues creo que, como puedes ver, pues está bien, es un poquito ingenuo, ¿no? En ese sentido. Pero te diré una cosa. Porque creo que esto del gobierno de la nación es más que un gobierno regional. Y entonces, que vaya a terminar Sánchez con su mayoría absoluta otra vez armando el mismo historieta, pues creo que, sinceramente, él debería de hacer un esfuerzo por convencer a Ciudadanos, pero un esfuerzo serio. El esfuerzo se va a mostrar en... Ellos están un poco en stand-by, están haciendo cosas, pero claro, a ver qué pasa en las ciudades y en las regiones, eso es evidente, a ver cómo queda. El tema, por ejemplo, de Navarra es muy importante. Pero Sánchez debería hacer un esfuerzo serio. Claro, ahí es donde tiene que hacerlo. Por ejemplo, no pactar con el nacionalismo de una manera clara. No le puedes pedir a Ciudadanos que se abstenga y luego pactar con el nacionalismo de una manera clara. Claro, por lo tanto es ahí donde yo creo que hay que tener miras de país, porque nos movemos aquí en una región, entonces nos movemos en un pequeño espacio, pero el partido se juega en otro campo que es más grande, hay más espectadores y mueven más dinero. Y mueven más estrellas. Sí, pero de todas formas tampoco podemos resignarnos a ser el cuarto de atrás, donde se tiran los trastos que no sirven para nada y donde se ponen vetos. RQR. Sí, claro, es que yo creo que no. Y sobre todo estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo de los políticos madrileños. O sea, si yo no estoy defendiendo. Que ni tienen mayor altura de miras ni mayor categoría que los demás. He pensado mucho sobre esto, Ernesto, y cuando he oído elecciones me he ido de aquí con la sensación que gana el lugar
donde yo vivo y a veces no he encontrado la respuesta. Mira, hay una cuestión que has dicho antes, Juanma, respecto a esto, que es las ciudades. Las ciudades son muy importantes en el futuro. ¿Lo son? Tenemos 9 ciudades capitales y luego otras 5 o 6 ciudades de más de 20.000 habitantes. Lo que pasa en las ciudades, la política que se hace en las ciudades, tiene mucho que ver con 1.600.000 ciudadanos de esta comunidad autónoma, porque son los que viven en estas ciudades y en su entorno, ¿no? En su entorno inmediato. Por lo tanto, a veces no hay que tener miopía. Desde las ciudades también se puede hacer mucho. Bueno, que sé que os apasiona seguir hablando de un tema apasionante y a nosotros también, pero el tiempo es el que es. Y luego tenemos que seguir hablando, por supuesto, de ayuntamientos. Tenemos que entrevistar además al concejal electo de la UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino. Gracias, Juan Luis. Y viva la política. Gracias, Cayo. Buenas noches, gracias, encantado. Que os vaya bien, Ernesto, que te espero mañana. Esta mañana. A ustedes les espero a la vuelta de la publicidad. Seguiremos hablando de política.